Hola, buenas. Hoy está con nosotros en el set de Atlántico Diego Maraña, presidente de En Colectivo, la asociación de consumidores que lleva, por así decirlo, la batalla legal, ¿no?, del tema de la concesión de la P9. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, recibimos hace unos días noticias, ¿no?, respecto a este asunto, no de manera directa, por así decirlo, pero una sentencia europea respecto a las concesiones que, por así decirlo, pone contra las cuerdas la concesión de la P9, ¿no? No sé si nos puedes explicar un poco cómo afecta esto, ¿no? Sí, vamos a ver. Esto es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que genera jurisprudencia de un caso similar al nuestro. ¿En qué sentido? Es una concesión administrativa en el gobierno italiano de una concesión de residuos, que aquí no importa el qué, sino el cómo, que se amplía en su momento y el Estado italiano indica que no aplica la normativa comunitaria, que recordemos, la normativa comunitaria establece, según la directiva, que cualquier concesión administrativa que modifique el plazo obliga al Estado a convocar una nueva licitación para dar juego a otras partes que quieran asumir la gestión de esa concesión. En este caso, el gobierno italiano, en el momento que amplía el plazo, establece como una eximente el hecho de que la ampliación es en beneficio de una empresa estatal italiana. Entonces indica que no aplica la normativa comunitaria porque el beneficiario es una empresa italiana. Pero ¿qué es lo que nos dice la sentencia? La sentencia establece que en el momento que esa concesión, titularidad de una empresa pública, se vende a una empresa privada, es obligatorio una nueva licitación. Y esto mismo ha pasado en la autopista. La autopista se amplía en el año 94, primera ampliación del Partido Socialista, durante 10 años por una compensación de las obras de la circunvalación de Santiago y de Vigo, que eran unas obras de unos 120 millones, y se le permite a la autopista ampliar el plazo a 10 años. 10 años en esta autopista a una media de 150 millones de euros son 1.500 millones de euros. Evidentemente es un buen negocio, ¿no? Yo hago una obra por 100 y pico y tú me permites ganar 1.500 euros en base a esa compensación. Segunda compensación, segunda ampliación. Estamos hablando del año 2000, gobierno del Partido Popular. Se derrumba el puente de las Pías en Ferrol y Autopistas propone hacer una variante de 9 kilómetros. El coste de construcción fueron 220 millones y se le permite ampliar en 25 años. Si de nuevo hacemos un cálculo, 150 millones por 25 años, estás hablando de más de 7.000 millones de euros. Claro, es un buen negocio, ¿no? Es decir, yo te hago una obra por 225 y tú a mí me dejas ganar 7.000 millones, 6.000 y pico millones, ¿no? Entonces, claro, nosotros es lo que decíamos. Entonces, esta sentencia, al final, lo que estamos diciendo es que en el momento que ha habido una venta por parte de la empresa estatal, automáticamente es necesario y obligatorio volver a licitar, que no ha pasado. Entonces, esta ampliación que tendríamos, tanto la primera, que finalizaremos en el año 23, como la segunda, que son 25 años, que se inicia del 23 al 48, serán nulas de pleno derecho. Claro. Pero para esto falta que se posicione, ¿no?, el Tribunal Europeo. Entiendo que todavía estáis a la espera de la respuesta, ¿no?, porque creo que el Estado alegó, ahora tendría que posicionarse, ¿no? Sí, vamos a ver. El procedimiento que nosotros abrimos en julio del 19 es una denuncia ante la Comisión Europea. Esta denuncia, lo normal hubiera sido en un año resolverla, pero debido a la situación del COVID se demoró. Se demoró hasta septiembre del 21, que es cuando la Comisión Europea establece que sí hay incumplimiento y de ahí que se pasa a la siguiente fase del procedimiento, que es enviar una carta de emplazamiento al Estado español indicándole que detectan un incumplimiento y que tienen que establecer una respuesta en base a allanarse al incumplimiento y que de esa forma tendríamos ya autopista gratuita, que no ha sido el caso por parte del Gobierno de España, o bien hacer alegaciones, que entendemos que ha habido alegaciones, pero curiosamente nadie sabe en qué consisten esas alegaciones. Me llama la atención que hoy salga que los secretos de Estado en España van a ser eternos, ¿no? Entonces, a lo mejor nadie en nuestra historia va a conocer que han alegado, porque como dijo la ministra, son secretos de Estado y nos llama la atención, sobre todo el trato a los gallegos. ¿Por qué no sabemos qué ha respondido el Gobierno de España a algo tan importante como es la autopista, que nos supone una hipoteca mensual de pagar un coste de autopista que al final en otras comunidades autónomas es gratuito? Entonces, el plazo es, han contestado en el mes de enero a la carta de emplazamiento y ahora el siguiente paso es dictamen. Dictamen motivado, que es un dictamen vinculante. Ese dictamen tiene dos caminos. Uno,
admitir que lo que nosotros hemos alegado de incumplimiento se mantiene, da igual las alegaciones del Estado español, y de ahí sale un dictamen que ya es una sentencia firme. En este sentido, la ventaja de la Comisión Europea es que no hay posibilidad de recurso, sino que son informes jurídicos de la Comisión que no cabe ningún tipo de recurso. En ese caso conllevaría a una autopista gratuita, o bien que las alegaciones del Estado español obliguen a la Comisión Europea a archivar la denuncia, y ahí se moriría el procedimiento. ¿Y qué plazos consideráis? Porque mencionabas que el COVID quizá lo retrasó. No sé cuándo esperáis a lo mejor que se reciba esta... Pues vamos a ver, nosotros, claro, no hay una fecha exacta, pero nosotros hemos analizado las demás denuncias de la Comisión Europea y entre 6 y 8 meses suele ser la respuesta desde que contesta el Estado español al dictamen. Evidentemente, de nuevo se nos produce en el mes de febrero una guerra, que esto también conlleva otros retrasos, pero nosotros estamos en la esperanza que de aquí a final de año podamos tener el dictamen. El dictamen puede ser la celebración de una autopista gratuita o, por desgracia, tener que pagar esta autopista hasta el 2048. ¿Y sería gratuito automáticamente o depende de la decisión del Estado? ¿Hay la posibilidad de que se siga manteniendo los peajes? Sí, bueno, dependiendo de cómo sea el resultado del dictamen. Vamos a ver. El procedimiento establece un dictamen. Ese dictamen lo puede cumplir el Gobierno de forma voluntaria, o, si no lo cumple, lo que hace la Comisión Europea es instar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que ejecute el dictamen, sin posibilidad de recurso. Es decir, lo único que, para obligar a un Estado a cumplir un dictamen, si no lo hace de forma voluntaria, tiene que haber un procedimiento del Tribunal de Justicia. En ese caso, en un plazo de un año, año y medio, depende también ahí la agilidad del Tribunal de Justicia, tendríamos directamente un planteamiento de una sentencia que el Gobierno de España debería de cumplir. Pero también, ¿qué pasa? Como sabemos, las sentencias hay, pero para ejecutar, si no se hace de forma voluntaria, de nuevo hay que hacer un procedimiento de ejecución de sentencia. Y aquí sería un procedimiento de ejecución de sentencia, que en el momento que haya ya sentencia de ejecución, en el caso de que España no cumpla esa ejecución, automáticamente conlleva unas sanciones económicas al Estado importantes y elevadas, ¿no? Entonces, esperemos que el Gobierno de España tenga una buena voluntad pensando en los gallegos, y yo también somos de recordar que hay unas elecciones. Es decir, el gallego que se acuerde de que estamos pagando una autopista de coste para los gallegos, porque el Gobierno de España no está aceptando la situación de incumplimiento que nosotros hemos demostrado y que la Comisión Europea ha abierto, ¿no? Vosotros aseguraréis en varias ocasiones que vuestras previsiones era que en 2023 ya fuera gratuita la autopista. Dado cómo está la situación actualmente, ¿creéis que va por ahí el camino todavía? Hombre, vamos a ver, todo va a depender de la voluntad del Estado. Aquí estamos viendo que hay una voluntad del Estado que ya podríamos tener autopista gratuita si hubiera aceptado la carta de emplazamiento. Ahora mismo no la ha aceptado, pero nosotros establecemos aquí como 4 hitos muy importantes de cara a que el Estado reflexione y el Ministerio reflexione y la ministra reflexione, que son 4 hechos tajantes y objetivos. Uno, la denuncia ante la Comisión Europea. Esa denuncia ha prosperado, hay una carta de emplazamiento y tiene una base jurídica clara y evidente de incumplimiento. 2, el informe de la Comisión Gallega de la Competencia. Nosotros en nuestra denuncia dijimos que el permitir a Audasa incrementar las tarifas, el IPC más un punto, era fraude de ayudas de Estado. La Comisión Gallega de la Competencia, que ha hecho un informe extraordinario, establece lo mismo. Ese porcentaje de un punto es un fraude de ayudas de Estado porque repercute en los ciudadanos, incrementando anualmente la autopista, y estamos hablando de lo mismo. Esto hace una concesión el Estado de amplías el puente de Rande, 2 carriles, una obra que en torno a unos 100 y pico millones de euros, y te permito el IPC más un punto que repercute en unos 1.500 millones de euros en 20 años. Esto no es acorde. Aquí hay algo que nos llama la atención. ¿Por qué se negocia tan mal? ¿Por qué se hace esto? Entonces, segundo aspecto importante. Tercer aspecto clave. El Consejo de Estado, que es el mayor órgano consultivo del Gobierno, ha establecido que el pago del 50% de los peajes desde agosto del año pasado supone un mayor coste que la posible indemnización del Estado en el momento que la autopista se anule. Esto quiere decir que lo que nosotros dijimos, siempre hemos dicho, es mucho más económico anular la autopista y tener que indemnizar a Audasa que pagar
el 50% que no repercute directamente en nuestro bolsillo, pero sí indirectamente en los presupuestos generales del Estado, que significa en todos los ciudadanos españoles. Y ese 50% no solo lo dice la Asociación de Consumidores en Colectivo, como lo dijimos en su momento, sino que es el Consejo de Estado la que le dice al Gobierno que vale la pena expropiar. Es decir, tercer hecho importante, ¿no? Y sobre todo, aquí hay que hablar de la indemnización. ¿Por qué? Porque si nosotros, que hemos analizado las cuentas que presentadas en la Comisión Nacional de Mercado de Valores, curiosamente esta autopista en 48 años solo ha amortizado el 30% de la inversión, cuando cualquier empresa y una concesión en el plazo de 40 años amortiza el 100%. ¿Qué supone amortizar el 30% de la inversión? Supone que cada año Audasa está cobrando unos beneficios que no le corresponderían si hiciera la amortización aplicada a 40 años. Esto significa que en estos momentos Audasa tiene un beneficio neto de un 30%. Creo que ninguna empresa española tiene un beneficio neto del 30% y así hasta el 2048. Entonces, tercer aspecto de incumplimiento claro y evidente. Y cuarto aspecto, esta sentencia de Italia que repercute directamente en una situación similar de concesión y ello obliga a licitar. Entonces, hombre, entendemos que todos los caminos nos apoyan, pero depende evidentemente de que el Gobierno de España diga hasta aquí hay incumplimiento, Comisión Europea, retiramos nuestras alegaciones y asumimos el incumplimiento en beneficio de todos los gallegos para que tengan la misma autopista gratuita que tienen los catalanes, los valencianos, que han tenido autopistas y en 40 años han vencido y nadie las ha renovado. Claro, entonces sí, la parte de la jurisprudencia y parte está este coste, ¿no?, que supondría esta para el Estado. ¿Vosotros sois optimistas de que...? Hombre, nosotros claro que somos optimistas, pero ¿por qué? Porque entendemos que la justicia es para todos. Hay una legislación que se aplica, da igual seas Estado, da igual seas empresa, da igual seas ciudadano. Entendemos que en un Estado democrático como es el nuestro y más en la Unión Europea, entendemos que la primacía de lo que es justo y de lo que aplica en una legislación tiene que haber. Entonces, no conocemos ninguna legislación que ampare al Gobierno de España, y como las alegaciones que ha hecho el Gobierno de España son secretas, no tenemos conocimiento para ello, y claro que lo hemos analizado, porque tú piensas que esta sentencia de Italia es de 12 de mayo. Antes de hacer pública esa sentencia, hemos analizado todos los aspectos de la concesión italiana. ¿Por qué? Porque no queríamos trasladar a la sociedad una cuestión que podría tener algún tipo de vacío legal, algún tipo de cuestión que no tendríamos contemplado en la mera sentencia. Y por eso nos ha llevado el tiempo que nos ha llevado, el hecho de que nosotros hemos analizado todo el procedimiento con nuestros abogados. El despacho Gándara Moure y Carlos Zenalmor, que estuvo aquí hace poco, es un despacho extraordinario, especialista en administrativo. Carlos es un abogado muy bueno, y después el despacho Balms Abogados, que es un despacho especializado en demandas colectivas, que evidentemente será la siguiente fase. ¿Que esto prospera y anula? ¿Qué haremos? Reclamar las cantidades cobradas de forma indebida desde el 2013. Y ahí estamos hablando de pues nada más que 150 millones por 9 años, pues estamos hablando de 1.350 millones a reclamar. Todo va a depender de la justificación de aquellos que hemos pagado vía los OVEs, vía Estatuto de la Visa, podamos hacer, porque todo eso va a ir en una demanda colectiva que, con la ventaja de ser asociación de consumidores, tenemos dos aspectos respecto de esa demanda de forma individual, que es importante que el ciudadano lo conozca. Uno, por ser asociación de consumidores podemos hacer una demanda única y colectiva. Dos, no tenemos costas procesales. Que esos dos aspectos, cada ciudadano de forma individual lo tendrá que hacer con un coste mayor, con sus abogados y con todo este aspecto. Entonces, ojalá que de aquí a diciembre podamos celebrar autopista gratuita en esas navidades que tendremos de nuevo iluminadas, pero que la mayor iluminación sea, por fin, no tenemos que pagar un desplazamiento por ir de Vigo a Ferrol, de Vigo a Coruña, que es muy caro y al final nos repercute directamente en nuestra economía. Vosotros también llevabais, por otro lado, la causa judicial de los peajes cobrados durante las obras de Rande. En este caso había habido un varapalo judicial aquí en la audiencia, creo que ahora está en el Supremo. ¿Cómo veis un poco las perspectivas en este asunto? Bueno, pues igual, otro varapalo que no entendemos cómo la justicia, al final de una resolución inicial en Pontevedra, en la audiencia se recurre y aminora todavía las indemnizaciones, y ahora estamos pendientes del Tribunal Supremo. Aquí lo que nos llama la atención en todo ese procedimiento, que como sabéis es una acción de cesación que inició la Fiscalía de Pontevedra, que hay un fiscal extraordinario, Juan Carlos Saladro, que es otro técnico y especialista y que, bueno, vio también una situación, es que
no entendemos cómo en un juicio, siendo una empresa privada la afectada, Audasa, se persona el abogado del Estado, de los españoles, en defensa de esa autopista. Es algo que no entendemos. Es decir, porque cualquier ciudadano, yo tengo mi empresa, mañana me reclaman vía judicial una cantidad y no le digo al Estado español que me defienda con su abogado del Estado, que lo pagamos los españoles. Aquí sí ha pasado. Se personó en el juicio. Nos llama la atención. ¿Por qué esas diferencias con una empresa privada? Y recordemos, Audasa es una empresa española, pero pertenece a un fondo de inversión holandés, que nada más y nada menos invierte el equivalente al PIB español en fondos de pensiones. Y a su vez, tirando para arriba, pertenece a Citigroup, un banco americano. Por favor. Es decir, no sé, nosotros la verdad, como asociación que buscamos el beneficio de los gallegos y del consumidor y usuario, no entendemos esta postura tan vinculante del Gobierno de España en favor de una autopista que perjudica directamente a los gallegos en una economía empresarial, una economía familiar, en una movilidad de aquí al 2048, que aún nos quedan 26 años. Es decir, estamos hablando de muchos meses, de muchos años, pagando una autopista que jurídicamente por todas las vías hay incumplimiento y debería de ser gratuita. Bueno, pues nos tocará estar pendiente entonces un poco de por dónde se mueven estos dos tribunales. Por lo demás, nada, gracias por estar hoy con nosotros y por explicarnos un poco cómo avanza esta situación. Pues muchas gracias a vosotros, la verdad es un gran apoyo que el Diario Atlántico nos permita estos altavoces para trasladar a la sociedad y evidentemente os agradecemos mucho siempre vuestro apoyo incansable y es un tema que para los gallegos también es importante el que sepan que los medios están apoyando y en este caso Diario Atlántico nos estáis apoyando al máximo en todos los aspectos. Muchas gracias. A vosotros.